Hay algo que muchas mujeres empiezan a notar en su pareja alrededor de los 40 o de los 50. Algo cambia, no siempre de golpe. A veces es lento, casi silencioso. Pero nuestro instinto nos dice que algo está cambiando. El hombre que antes tenía energía para todo, de repente parece más cansado. El que antes tenía deseo con solo mirarte, ahora parece distraído. El que antes reaccionaba rápido, ahora necesita más tiempo, más silencio, más espacio, más descanso. Y muchas mujeres empiezan a hacerse la misma pregunta incómoda. ¿Le pasa algo conmigo? ¿O le pasa algo a él? Porque cuando el deseo cambia en una relación, lo primero que suele ponerse en duda es el amor y, claro, la fidelidad. Pero tranquila, cariño, la realidad es que, muchas veces, la respuesta no está en la relación, está en la biología y la bioquímica del hombre. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes, si te interesan los temas que casi nadie explica sobre relaciones, cuerpo, deseo y cambios después de los 40, suscríbete al canal. Porque aquí hablamos de lo que la mayoría de mujeres viven, pero pocas veces se analiza con calma. Ahora sí, volvamos a ese cambio que muchas empiezan a notar. Porque hay algo curioso. Durante años hemos escuchado hablar de la menopausia femenina. Hormonas, sofocos, cambios de humor, el deseo que va y viene. Todo eso en nosotras se ha estudiado durante décadas. Pero hay otra conversación que casi nunca aparece, la de los hombres. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Los hombres también cambian hormonalmente con la edad? La respuesta corta es sí, pero no de la misma forma que las mujeres. Y aquí aparece una palabra que muchas personas han escuchado, pero pocas entienden realmente: andropausia. Aunque, para ser exactos, muchos médicos prefieren otro nombre: hipogonadismo tardío. Sí, querida, lo mismo pero dicho de otra manera. No suena muy sexy, pero ¿describe algo real? A partir de los 40, muchos hombres empiezan a experimentar una disminución gradual de testosterona. No ocurre de golpe, no ocurre en un año, ocurre lentamente, aproximadamente entre un 1 y un 2% menos cada año. Parece poco, pero con el tiempo se nota. Ya te lo digo yo. La testosterona no es solo la hormona del deseo, también influye en la energía, la masa muscular, la motivación, la concentración, el estado de ánimo. En otras palabras, influye en cómo un hombre se siente dentro de su propio cuerpo. Cuando esta hormona empieza a disminuir, muchos hombres empiezan a experimentar cambios que no siempre saben explicar. Cansancio más frecuente, menos impulso sexual, más dificultad para mantener erecciones, menos motivación, más irritabilidad, más apatía. Sí, cariño, a ellos también les llega el combo completo de déjame en paz o lloro. Y aquí viene algo interesante. Muchos hombres no hablan de esto, ni con su pareja, ni con sus amigos, ni con su médico. Porque culturalmente, a la mayoría de los hombres se les ha enseñado algo muy simple. Un hombre siempre debe estar listo, siempre debe tener deseo, siempre debe tener energía, siempre debe tener rendimiento. Pero la biología no funciona con expectativas sociales, funciona con hormonas y con el paso del tiempo. Ahora bien, aquí aparece uno de los primeros mitos que conviene desmontar. La andropausia no es igual que la menopausia. Las mujeres experimentan un cambio hormonal brusco, los hombres no. En ellos el descenso suele ser progresivo, lento, a veces casi imperceptible. Por eso muchas veces ni siquiera se reconoce. Pero ojo, porque eso no significa que no exista. De hecho, diversos estudios muestran que entre un 20% y un 30% de los hombres mayores de 50 años presentan niveles de testosterona más bajos de lo que sería ideal. Y eso puede influir en muchas áreas de su vida, incluida la relación de pareja. Pero aquí viene una pregunta incómoda. Cuando un hombre pierde deseo, ¿siempre significa que ya no desea a su pareja? Tranquila y vuelve a respirar, que la respuesta es un rotundo no. Y esta es una de las confusiones más comunes en muchas relaciones. Cuando el deseo masculino cambia,
Muchas mujeres lo interpretan como rechazo, como desinterés, como pérdida de atracción. Pero a veces el problema no es emocional, es fisiológico. Un hombre con niveles bajos de testosterona puede experimentar menos deseo en general, no solo con su pareja, con todo. Pero como muchas veces ese cambio ocurre dentro de la relación, la interpretación se vuelve personal, y ahí empiezan los malentendidos y muchos de los problemas. Ahora bien, la testosterona no es el único factor que influye en esto, porque el cuerpo humano es más complejo que una sola hormona. El estrés, por ejemplo, tiene un impacto enorme en la testosterona. El cortisol, la hormona del estrés, puede interferir directamente con la producción de testosterona. Y vivimos en una época bastante estresante. Trabajo, responsabilidades, presión económica, falta de descanso. Todo eso afecta el equilibrio hormonal. Luego está el sueño. Dormir mal reduce la producción de testosterona. Algunos estudios muestran que dormir solo 5 horas por noche durante varios días puede reducir los niveles de testosterona en más de un 10%. 10%. Eso es una barbaridad, cariño. Eso ya se siente. Luego está el peso corporal. El exceso de grasa abdominal está asociado con una menor producción de testosterona, porque el tejido graso puede convertir testosterona en estrógeno. Sí, lo has escuchado bien. Estrógeno. La hormona que normalmente asociamos más con el cuerpo femenino. Así que el metabolismo también juega un papel importante. Luego está el sedentarismo. La falta de actividad física reduce la producción de testosterona, mientras que el entrenamiento de fuerza puede estimularla. Por eso muchos hombres que empiezan a entrenar después de los 40 notan algo curioso. Recuperan energía, recuperan deseo, recuperan motivación. No es magia, es fisiología. Pero aquí aparece otra verdad interesante. La testosterona también influye en el cerebro. Esta hormona participa en circuitos relacionados con la motivación, la recompensa y el impulso. Cuando los niveles bajan, algunos hombres experimentan algo difícil de explicar. Menos entusiasmo por las cosas, menos iniciativa, menos energía mental. Y desde fuera, eso puede parecer desinterés, pero desde dentro, muchas veces se siente como agotamiento. Ahora bien, esto no significa que todos los hombres pasen por lo mismo. Cada organismo es diferente. Algunos mantienen niveles estables durante muchos años. Otros experimentan descensos más marcados. Pero hay algo que sí parece repetirse en muchas relaciones: el silencio. Muchas mujeres notan cambios en su pareja, pero no saben cómo hablar de ello. Y muchos hombres sienten cambios en su cuerpo, pero tampoco saben cómo explicarlos. Así que ambos lados se quedan con preguntas. Ella piensa, ¿ya no le atraigo? Él piensa, ¿qué me está pasando? Y nadie lo dice, porque el deseo sigue siendo uno de los temas más incómodos en muchas relaciones adultas. Curiosamente, cuando el deseo cambia en las mujeres, se habla de hormonas. Cuando cambia en los hombres, se habla de problemas de pareja. Pero a veces el origen está en el mismo lugar, la biología. Ahora bien, aquí viene algo importante. La andropausia no es una sentencia. No significa que todo vaya cuesta abajo. Significa que el cuerpo cambia. Y cuando el cuerpo cambia, el estilo de vida empieza a importar mucho más. Dormir bien, entrenar fuerza, mantener un peso saludable, reducir el estrés. Todo eso puede influir positivamente en los niveles hormonales. Incluso la alimentación tiene un papel. Nutrientes como el zinc, la vitamina D y las grasas saludables participan en la producción hormonal. Pero hay algo aún más importante que todo eso: la conversación. Porque cuando las parejas entienden lo que está pasando, muchos conflictos desaparecen. La interpretación cambia. Ya no se trata de rechazo, se trata de comprensión. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si alguna vez has notado cambios en la energía, el deseo o el humor de tu pareja después de los 40, ¿crees que podría haber una explicación biológica detrás? ¿O piensas que estos cambios siempre tienen que ver con la relación? Te leo en comentarios. Soy Mujer Frontal y aquí hablamos de lo que muchas veces se piensa, pero casi nadie se atreve a decir.